Rico. Bueno, a ver, cuéntenos lo primero. Hay gente a la que le puede parecer anecdótico, pero yo creo que no, y antes lo comentábamos. ¿Qué sucedió hace un par de días en la línea de la Concepción? Porque la verdad es que las noticias son bastante confusas. Eso sí, lo único parece claro es que tuvo la policía primero que escoltar y después que apostarse para proteger a los ancianos de una clínica que habían desalojado. Pues sí, desgraciadamente dentro de estas noticias que tenemos de ola de solidaridad y de comportamiento cívico por parte de una inmensa mayoría de ciudadanos, pues hubo que trasladar a casi 20 ancianos que habían sido infectados por el COVID-19 y trasladarlos a unas instalaciones de la Junta de Andalucía en la línea para poder desinfectar evidentemente su residencia de mayores. Y en ese traslado, pues ya se nos avisaron por parte de algunos, en fin, una minoría evidentemente de vecinos que iban a ser rechazados, ¿no?, en su pueblo. Pedimos la protección de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que como siempre están a la altura, y la Guardia Civil estuvo protegiendo y escoltando a las ambulancias, porque eran ambulancias de ancianos enfermos que se trasladaron. Y hubo pues algunos señores que apostados desde algunas azoteas pues tiraron piedra, intentaron pues chillar, y hubo al final incluso que practicar 2 detenciones por la actitud agresiva y violenta de, como digo, siempre una minoría intolerante y además absolutamente insolidaria con unas personas mayores que absolutamente que lo único que quieren es, como cualquier otro, es seguir viviendo, seguir funcionando, y que habíamos buscado un acomodo razonable en términos de cercanía geográfica, y un acomodo que además estaba garantizado evidentemente el aislamiento para evitar el contagio, ¿no? Por tanto, denunciar la actitud que ha habido por parte en fin, de una minoría, ¿no? Una minoría, porque en el municipio de La Línea son mucha la gente y la buena gente que allí están trabajando diariamente y haciendo cosas muy positivas y ayudando mucho en esta pandemia. Pero eso demuestra que en estas situaciones, en general, todas las situaciones, no hay más que ver la literatura de toda la vida al respecto, son situaciones socialmente explosivas y donde el ser humano nos saca precisamente lo mejor, como estamos viviendo. Totalmente, sí. Solamente un dato. Primero el miedo, ¿no? El miedo, al final el miedo Claro. paraliza, y el miedo, un miedo real, ¿no? Un miedo real cuando en un solo día hay más de 700 fallecimientos, pues evidentemente eso genera tensión y genera miedo. Después el confinamiento no es fácil, no estamos acostumbrados a estar durante 13 días, que ya llevamos 13 días en nuestras casas, y eso genera muchos problemas, sobre todo aquellos que han cerrado la persiana de su negocio y que ven como cada día, cuando vuelvan, se van a encontrar sin nada, con cosas que habían trabajado durante toda su vida, ¿no? Y eso pues está generando también un estado de tensión. Solamente les doy un dato, Federico. En las farmacias andaluzas, no sé, en el resto de España, uno de los fármacos que más se está vendiendo son antidepresivos y ansiolíticos, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues evidentemente significa que el estado de tensión que se está viviendo en las casas, en las familias, en la sociedad en su conjunto es elevado. Bueno, ¿cómo está? Bueno, por cierto, y una cosa que tampoco es de detalle, que han donado varios respiradores que no necesitaba la Junta de Andalucía, los donaron a Madrid, que es donde más falta hace. Pues sí, hemos donado un total de 22 respiradores que se han ido a Madrid, que también algunos a la crítica, pero yo creo que aquí somos españoles de verdad, o al final de boquilla, ¿no? En el sentido de que cuando compatriotas nuestros, como son nuestros compatriotas madrileños, tienen más necesidad en estos momentos que nosotros, pues nosotros tenemos la obligación de ceder el material que no estamos usando en este momento. Y es lo que hemos hecho en el sentido de la máxima responsabilidad. Esto es una crisis mundial, una crisis nacional, y entre los españoles tenemos la obligación de ayudarnos. Por lo menos yo siempre lo he visto así, y espero, deseo y confío que si en el ámbito de Andalucía llegáramos a una situación como la madrileña, estoy convencido que el resto de territorios de esta gran nación que es España también colaboraría con nosotros. ¿Y Arsa Batasuna, como llaman, es lo que los que han criticado eso que es casi de sentido común, por no decir de humanidad? Sí, bueno, esos son fanáticos, porque al final llega a un punto de egoísmo, de insolidaridad en fin, y yo no sé si el miedo vinculado con muchas otras cosas, pero es lo que yo le recordaba a algunos que me han puesto en las redes
a caldo, ¿no? Yo le decía, mire usted, en Andalucía, afortunadamente en el día de hoy, en que esto cambia todos los días, desgraciadamente. Ahora mismo nosotros tenemos el 6% del total de España, de los contagios, el 6%, y tenemos el 3% del total de los fallecidos de España. En Andalucía, que es una comunidad que tiene casi el 20% de la población del conjunto de nuestro país. Por tanto, la situación aquí, ahora mismo, evidentemente esto puede cambiar en 2 días, 5 días, una semana, pero ahora mismo es una situación controlada. Y por tanto, no solo en cuanto a respiradores, sino en cuanto a otro material que sean susceptibles, pues evidentemente nosotros lo vamos a ceder no solamente a Madrid, sino a cualquier otro territorio de España que lo necesite, siempre evidentemente también nosotros preveyendo un posible pico que lo podemos tener y que ahora mismo lo tenemos previsto y cubierto, ¿no? ¿Cuál es el problema fundamental que usted, pensando precisamente en ese futuro, que además realmente tiene razón, es totalmente imprevisible? La prueba es que ningún país, pero ni Alemania, que lleva fama de previsor, supo verlo venir. Aquí, en fin, pero sobre todo los políticos no querían verlo. Yo recuerdo cuando su vicepresidente, Marín, dijo que por supuesto que no se iba a suspender, que a quién se le ocurre que se iba a suspender la Semana Santa en Sevilla, pero hombre, ¿pero cómo no se va a suspender? Yo hay cosas que no acabo de entender, pero aparte de esto, que es algo que no es exactamente anecdótico, pero ¿cuáles son los problemas que ven venir, lo que creen que en materia de abastecimiento, quizás como Madrid o en otro tipo, van a afectar más a Andalucía? Porque, por ejemplo, ayer hablábamos con el alcalde de Alicante. El alcalde de Alicante, donde hay una gran población, inmediatamente me vino Málaga a la cabeza. Hay una gran población extranjera, se vive además muy del turismo, es habitual, y es evidente que eso crea un problema de control pues muy delicado. ¿Cuáles cree usted que van a ser las prioridades o los puntos, digamos, más difíciles de controlar en los próximos días? Bueno, ahora mismo estamos, como usted sabe, en salvar vidas, ¿no? Y ahora mismo el principal problema que tenemos no solo en Andalucía, sino creo que en el conjunto de España, es el de material, ¿no? Es verdad que en el ámbito del material hemos perdido 8 o 9 días que han sido muy importantes. Esos 8 o 9 días desde el decreto en el que el Gobierno de la Nación asumió que la compra centralizada, sin estar, bajo mi punto de vista, preparado para hacer esa compra centralizada, y esos 8 o 9 días que se han perdido, que finalmente hemos tenido que salir las comunidades autónomas a buscar ese material, pues ya ha sido un poquito tarde, porque ya han entrado otros países como Francia o como Alemania o como el propio Estados Unidos, han entrado en el mercado, lo cual ha supuesto que el mercado se rompa, se disparen los precios, que los procedimientos sean mucho más complicados, los traslados también más complicados, y eso ha sido un tiempo precioso que hemos perdido todo y que nos lleva a esta situación en la que no tenemos medios materiales suficientes ni para hacer test ni para proteger a nuestros trabajadores más sensibles. Y eso es el primer objetivo, por eso nosotros estamos trabajando por nuestros propios canales, trabajando para comprar, como ya hemos hecho, tanto respiradores como 5 millones de mascarillas, como guantes, como en definitiva nuestro propio material. Segundo tema que viene, una vez que basemos la primera línea sanitaria, ¿no?, que ahora es la que estamos centrados, es la económica. Aquí vamos a tener un problema muy serio, nada más que el impacto que ha tenido en el turismo estos días, la suspensión de las fiestas de primavera, eso va a suponer casi 6.000 millones de euros en Andalucía de impacto, que además es un efecto marca, que es muy complicado. Fíjese usted, Federico, que cuando empecemos en la temporada de verano, en el mes de junio, nuestro principal cliente es el cliente británico. Probablemente el Reino Unido en el mes de junio esté cerca de su pico o haya pasado el pico recientemente, con lo cual no estará el Reino Unido, digamos, en un estado de ánimo para salir. Y después, otro problema añadido, que un país que se ha convertido en el segundo país con más casos de mortandad por esta pandemia, pues es poco apetecible para venir de vacaciones este verano. Entonces habrá que buscar fórmulas, especialmente pensando en el turismo nacional, ese turismo nacional que es muy importante y que tendremos que buscar la fórmula de atraer, de hacer paquetes promocionales, paquetes atractivos para que ese turismo nacional se vuelque en este año en España y podamos con más o menos salvar la temporada turística. Pero va a ser muy complicado las dos cosas. Uno, mantener la economía, y la segunda, el control, porque claro, si en el Reino Unido, por poner un ejemplo, están en un pico, los británicos que quieran venir van a ser bien recibidos, va a haber miedo, qué limitaciones se les va a poner, en fin, hay muchas dudas en esa materia, ¿no?
Bueno, dejo que pregunte porque sabe, señor presidente, que en mí sí que está teniendo un efecto extraordinario el coronavirus. Dejo hablar, dejo intervenir, el día menos pensado, no sé, Es no sé, otro no sé. síntoma. Sí, a lo mejor resulta que es una variante del coronavirus. ¿Algún síntoma? Sí. Sí, que no se conoce todavía. Yo le quería preguntar al presidente, aunque más o menos estas cosas ya la ha contado, si en estas circunstancias excepcionales y teniendo en cuenta las competencias de las comunidades autónomas en situaciones normales, ¿el Ministerio de Sanidad ahora mismo es una ayuda o es un impedimento para trabajar bien? Mire usted, el Ministerio de Sanidad, bajo mi punto de vista, no está preparado o no ha estado preparado para centralizar la gestión sanitaria por varias razones, porque hace 36 años que se cedieron las competencias en materia de sanidad en algunas comunidades autónomas, como el caso de Andalucía, y donde además los equipos que creo que es un error, y que creo que es una de las conclusiones que tendremos que extraer después de que pase esta crisis, no se ha mantenido un mínimo dentro de personal, de capacidad técnica y un mínimo de estructura del Sistema Nacional de Salud que sirva para coordinar, para impulsar, para planificar la propia gestión sanitaria. Eso no se ha hecho, el antiguo INSALU se demolió, se disolvió y las personas que allí había competentes, pues muchos de ellos se han ido yendo, se han jubilado y ahora no tienen ni peso, ni trayectoria, ni experiencia para asumir ese control. Y eso se ha notado en las compras centralizadas, se ha notado en algunas decisiones. Y, en fin, yo creo que en este momento donde cada minuto cuenta, cada hora cuenta, cada día cuenta, pues ese tiempo al que yo me refería antes que hemos perdido a la hora de hacer esas compras, pues evidentemente ahora mismo lo estamos pagando, porque ahora hemos tenido que salir a los mercados, las comunidades autónomas, compitiendo unas contra otras, lo cual es un disparate colosal que Andalucía esté compitiendo con Madrid, con Cataluña, con Navarra en las compras, cuando esto se tenía que haber hecho de una manera mucho más previsible, una manera mucho más ordenada y con muchísimo más rigor, ¿no? Sí, pues mire, yo le iba a preguntar otra cosa, pero al hilo de esta respuesta, para que quede claro, señor presidente, buenos días. Lo que quiere decir es que si no se hubiese centralizado en un mando único a partir de la declaración del estado de alarma, las comunidades autónomas habrían podido acceder al material mucho antes. Pues Joaquín, probablemente por una razón, porque nosotros ya estábamos en contacto con distintos proveedores, tanto locales como internacionales, y al final el Real Decreto lo que hace es establecer un mando único, y ese mando único deja muy claro que a partir de ese momento la dirección, por así decirlo, aunque la parte asistencial la sigamos llevando a la comunidad autónoma, pero la dirección del Ministerio es la que autoriza y la que decide. Y en un primer momento el Ministerio tomó la decisión de centralizar las compras. Después ellos mismos se han dado cuenta de que no tienen capacidad y han autorizado, porque nosotros nos autoriza el Ministerio, ha autorizado el Ministerio a las distintas comunidades autónomas que podamos salir a comprar estos productos y que son fundamentales para evitar el contagio de nuestros profesionales sanitarios o de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o del resto de profesionales sensibles. Y además es fundamental proteger a los profesionales sanitarios, que lo decimos siempre, pero no por decirlo hay que dejar de decirlo, que son una pieza fundamental que está haciendo un gran trabajo y que cada vez que cae uno tenemos una pérdida, una baja brutal, cada vez que cae un médico, cada vez que un enfermero, cada vez que eso es difícil de reponer y por tanto tenemos que garantizar al máximo que no se infecte. Sí, y yo una segunda pregunta, si me permiten. El señor Moreno Bonilla, es decir, el presidente de Murcia este sábado en la conferencia de presidentes fue partidario del cierre total y del confinamiento de la región de Murcia. Yo no sé si usted contempla, al menos como posibilidad, una medida parecida para el conjunto de Andalucía. Vamos a ver, aquí es verdad que lo que sí hay que hacer es muy, muy, muy riguroso en el confinamiento y yo en eso soy fiel defensor de que, oye, si la gente, si hemos decidido encerrarnos, nos vamos a encerrar, pero encerrarnos de verdad, ¿no? Y evitar cualquier movimiento que no sea necesario. Ahora, aquí tenemos que hacer una cosa y pensar que tenemos que bajar la actividad económica entre todos y de manera progresiva, pero no apagarla del todo. Si apagamos nuestra economía del todo, al final arrancarla nos va a costar mucho. Yo creo que es mejor dejar la economía al ralentí, es mejor progresivamente y entre todos bajar el nivel de producción, por así decirlo, para que entre todos después podamos también subir ese sistema de producción sin dejarlo sin matarlo, sin pararlo, ¿no? Hay sistemas que son sistemas productivos que son estratégicos, que tienen que seguir funcionando y que lo que hay que hacer es
que las medidas de seguridad para evitar el contagio sean muy rigurosas y que cuenten evidentemente con el material necesario. Y ese es el objetivo que nosotros nos queremos plasmar aquí. Pero aquí tenemos dos crisis, una sanitaria a la que tenemos que concentrar toda nuestra energía, todos nuestros recursos, evitar que fallezcan personas, pero tenemos que tener ya preparado la segunda crisis, que la vamos a tener inmediatamente después, que es la crisis económica y social a la que nos vamos a enfrentar como consecuencia del confinamiento y de la paralización de la producción económica. Señor presidente, se plantea la Junta levantar un hospital de campaña en el Palacio de Ferias tipo IFEMA, como el que se ha levantado aquí en Madrid. Y otra segunda cuestión, ¿por qué la Consejería de Salud ha dejado de informar sobre la edad de los fallecidos y los municipios en donde se han detectado? Vamos a ver, la primera pregunta, nosotros en principio tenemos como planteamiento todas las posibilidades abiertas en función de la propia evolución de la infección, ¿no? Pero nosotros tenemos dos planes de contingencia, un plan 9.000 infectados y otro plan 15.000. Dependiendo del número de contagios, vamos a movilizar hasta 7.450 profesionales sanitarios más y 26.000 camas extras más. Por tanto, de ellas corresponderían en torno a 1.165 a lo que son camas hoteleras, ¿no? De establecimientos turísticos. E incluso, si fuera necesario, cosa que ahora mismo, y digo siempre ahora mismo con toda la prudencia y todos los matices, ahora mismo no sería necesario, pero si fuera necesario se habilitarían los palacios de congreso de Sevilla y Málaga, que son, digamos, las dos provincias con más habitantes y, por tanto, más posibilidades de infección. Respecto a la información, la edad sí se sigue suministrando, la edad de los pacientes. Lo que nosotros tenemos serias dudas es de suministrar el número, digamos, de pacientes por municipio. No solamente porque hay informes que son desfavorables desde el punto de vista de protección de datos, sino que además se genera muchas tensiones, y lo hemos podido comprobar recientemente con en fin, lo que ha pasado en la línea, ¿no? Imagínese usted pueblo de la Serranía de Ronda o pueblos de la Sierra Sur, pueblos que son pequeñitos, en el que vamos a estigmatizar un municipio con respecto al otro, donde no va a querer acercarse ni siquiera el panadero a llevar pan al día siguiente. Entonces, yo creo que en este tipo de cosas hay información que es precisa, que es necesaria y rigurosa, que se dan datos absolutamente provincializados, pero llegar al dato de los municipios, que podemos darlo, o sea, que nosotros no tenemos ningún problema en eso, pero evidentemente creo que desde el punto de vista de la convivencia no está, digamos, no nos aporte nada especial, ¿no? Ninguna comunidad autónoma lo está haciendo, salvo el País Vasco, y sinceramente yo ahora mismo no le veo en qué nos beneficia que Villa no voy a poner ningún nombre, Villa Arriba sepa que hay 10 casos y Villa Abajo sepa que tiene uno y no quiera contagiarse con Villa Arriba. Entonces, hay que ser muy prudente también en esta situación de miedo en la que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, oye, lo que diga el Ministerio, si el Ministerio nos autoriza a hacerlo por municipio, lo hacemos por municipio, pero particularmente yo pienso que no aporta nada y que sí puede generar problemas en esos entornos. ¿Usted ha tenido ocasión de hablar con el señor Illa? No, yo he hablado... Pero ¿cómo es posible que esté hablando hasta con el presidente del gobierno y no con el que en teoría y en la práctica, según el decreto precisamente del estado de alarma, es el que tiene que centralizar todas las operaciones? Pues no, he hablado con el señor Sánchez, pero con el señor Illa no he hablado. Es verdad que ellos tienen conferencia sectorial con los consejeros por videoconferencia, pero a mí no me ha llamado nunca ni me ha dirigido. Yo hubiese estado encantado, evidentemente, como hago con cualquier otro ministro cuando nos llama, y dentro de la lealtad institucional hacia el gobierno de la nación, independientemente de las diferencias políticas que yo pueda tener, siempre se le atiende con interés y además con ánimo de colaboración, pero tengo que decir que en ningún momento se ha puesto en contacto conmigo. ¿Usted tiene la impresión de que, aparte de echarle las culpas a Madrid, este gobierno en ningún momento se dio cuenta o no quiso darse cuenta de que había que tomar medidas mucho antes, bastante antes de lo que se ha hecho? Es evidente que ha faltado previsión, es evidente que ha faltado previsión, ha faltado reacción, ha faltado cierto liderazgo de asumir que esto era mucho más grave de lo que parecía. También tengo que decir que todo el mundo pensábamos en un primer momento que esto no iba tan grave, pero claro, a partir del mes de enero, cuando ya empiezan a llegar casos a España, cuando empiezan a haber fallecimientos, cuando ya tenemos informaciones de Italia, yo creo que ahí ya sí que existía, digamos, información suficiente desde el punto de vista epidemiológico como para tomar decisiones valientes, ¿no? Y creo que sinceramente eso ha faltado, ¿no? Y evidentemente pues esto se nos ha ido de las manos.
Solo una cuestión ya por pura curiosidad. ¿Usted cómo ve que salga en ayuda del gobierno? Ya sé que es una costumbre, pero no deja de ser, desde el punto de vista ilegal, en ayuda del gobierno el CIS, proclamando ahora que el PSOE tendría los mejores resultados de la historia, etcétera? O sea, ¿es tolerable que en un país que está en esta situación se organicen mecanismos de mentir a la gente, porque esto es mentir a la gente con dinero público? Bueno, eso es absolutamente un disparate y un dispendio desde el punto de vista económico, porque no tiene sentido, como bien dice, que algo que pagamos nosotros, porque oiga, si eso lo paga el PSOE, a mí oiga, que haga lo que quiera, o lo paga un particular, pero cuando lo pagamos los contribuyentes, un centro de investigaciones sociológicas que es público, y que lo mantenemos a través de nuestras propias cotizaciones, me parece un disparate colosal que se utilice de una manera tan burda al interés del partido gubernamental. O sea, a mí me parece ridículo, o sea, ya roza no solamente la ridiculez, no solamente porque ha perdido todo el crédito, y eso ya es conocido y notorio, sino porque además ha dejado de ser un instrumento útil para la sociedad, que es lo que tendría que ser. Ya cualquier cosa que el CIS saca, ya no solo en el ámbito de intención de voto, sino en el ámbito de hábitos sociales, pues ya no tienen la credibilidad que debería tener, porque los ciudadanos ya somos conscientes de que es un apéndice más del propio gobierno para mantenerse en el gobierno. Y por tanto me parece un disparate, y de luego yo creo que el gobierno lo primero que tendría que hacer de manera inmediata es relevar la cúpula de ese organismo. ¿No sería partidario de cerrarlo? Bueno, se puede cerrar. Es verdad que los centros sociológicos tienen cierto interés y de verdad lo utiliza para lo que hay que utilizarlo, no para que tú salgas el más guapo y el más listo en cada momento, sino para saber anticiparse a los intereses, a las necesidades, digamos, de tu ciudadanía. Cuando se hacen estudios sociológicos sobre consumo, sobre salubridad, sobre movilidad, hay muchos estudios que son razonables y te sirven para tomar decisiones, pero no evidentemente como un elemento de autobombo permanente y constante desde hace 2 años, desde que el señor Sánchez asumió la responsabilidad a través de la moción de censura del gobierno. Hablando de autobombo, ¿cómo va la reforma de Canal Sur? Bueno, pues ahí la RTVA estamos haciendo, ya se hizo un primer acuerdo donde se ha cambiado el director, se ha cambiado una parte de la cúpula, se ha cambiado el director de los servicios informativos, donde ha habido modificaciones, verdad que hemos tenido algunos problemas porque ha habido algunos paros y alguna vez que ha ido a negro los informativos, pero nosotros tenemos un objetivo fundamental, hacer de esta televisión un instrumento útil de verdad al ciudadano, puesto a hacerlo además con una dimensión económica que sea razonable al contribuyente y que dé un servicio público de calidad, que es lo que estamos intentando hacer, trayendo profesionales y además rescatando buenos profesionales que hay allí y que estaban arrinconados y orillados y que le estamos dando una oportunidad para que puedan demostrar su capacidad. Y por ahora, pues hay que decir que Canal Sur ha aumentado su audiencia en todos los ámbitos y ha mejorado la perspectiva que tienen los ciudadanos de ella, lo cual creo que es un dato positivo. Bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta, este es el momento, y si no... Quería preguntarle una cosa solo. El otro día se anunció que Murcia enviaba 9 respiradores a Madrid. Es evidente que la situación en Murcia no es la de Madrid. Le quería preguntar si se ha producido alguna red de solidaridad entre comunidades autónomas más de este tipo, aunque sea en las del mismo palo. Me estoy imaginando que sí. Bueno, pues en principio yo ahora mismo desconozco si hay sobre todo Madrid, que ahora mismo tristemente junto con Cataluña son los epicentros, ¿no?, donde se concentra el mayor número de casos, ¿no? Desconozco si otras comunidades autónomas se han puesto o hay alguna iniciativa. A mí no me ha llegado ninguna iniciativa, digamos, ni gubernamental ni no gubernamental, o ninguna plataforma moviendo, digamos, recursos en beneficio de un territorio determinado donde se está sufriendo con mayor crudeza el coronavirus. Nosotros lo hemos hecho de manera unilateral. Creo que es verdad que también el Ministerio está intentando, y en eso hay que decirlo también, está intentando el Ministerio que
que ahí al resto de comunidades autónomas también facilite lo que son recursos, medios, incluso medios materiales y humanos a las comunidades más dependientes o donde están ahora más debilitados, pero por ahora han sido acciones más bien aisladas, la sensación que yo tengo, ¿no? Y creo que este país tenemos que funcionar también como una red de solidaridad, o sea, aquí tenemos que estar, cuando uno, aparte de nuestros compatriotas lo están pasando mal, aquí lo que tenemos que hacer todos es intentar meter el hombro para que cuando nos pase a nosotros también lo hagan el resto. Eso es lo que es un país, eso es lo que es una nación, lo demás pues, es otra cosa. Pues muchas gracias, señor presidente. Le seguiremos dando la paliza para que nos cuente cosas, porque es que además hay un problema evidente de falta de información, de falta de credibilidad en la información, que está siendo uno de los problemas básicos en esta situación. O sea que, en fin. La crisis es fundamental que se actúe con máxima transparencia, porque la transparencia es lo que te da certidumbre y da seguridad, y eso es vital en estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, pues muchas gracias. Pues un placer, enhorabuena y que pase